Bhagavad Gita, capítulo quinto. El yoga de la renuncia a la acción. Karma Sannyasa Yoga. Versión Gita de acuerdo a Gandhi, traducido al español y recitado por Pedro Nonell. Arjuna dijo: alabas la renuncia a las acciones, oh Krishna, mientras que al mismo tiempo alabas la ejecución de la acción. Dime con certeza cuál es la mejor. El Señor dijo: tanto la renuncia como la ejecución de la acción conducen a la salvación, pero de las dos, el Karma Yoga es mejor que Sannyasa, la renuncia a la acción. Debes conocer aquel que siempre renuncia, a quien no tiene ni gustos ni disgustos, porque quien está libre de los pares de opuestos se libera fácilmente de la esclavitud. El ignorante habla de Sankhya y de Karma Yoga como diferentes. No así quienes tienen el conocimiento. Quien está firmemente establecido, incluso en uno mismo, gana el fruto de ambos. La meta, el moksha, que alcanzan los Sankhyas, también es alcanzado por los Karma Yogis. Quien verdaderamente ve Sankhya y Karma Yoga como uno solo. Pero la renuncia es difícil de alcanzar, oh Mahabhahu, excepto mediante el yoga. El sabio armonizado por el yoga alcanza a Brahman antes de tiempo. El Karma Yogi que se ha purificado a sí mismo, que ha logrado el dominio sobre su mente y sobre todos sus sentidos, que se ha convertido en uno con Atman en toda la creación, aunque actúa, se mantiene inafectado. El yogi que ha visto la verdad sabe que no es él quien actúa mientras ve, oye, toca, huele, come, camina, duerme o respira. Hablando, dejando ir, manteniéndose determinado, abriendo o cerrando los ojos, con la convicción de que son los sentidos quienes están moviendo en sus respectivas esferas. Quien dedica sus acciones a Brahman y las realiza sin apego, no está manchado por el pecado, tal y como la hoja de loto no es mojada por el agua. Solo con el cuerpo, la mente y el intelecto, y también con los sentidos, los Karma Yogis realizan las acciones sin apego, en aras de la autopurificación. Un hombre de yoga obtiene la paz eterna abandonando el fruto de la acción. El hombre que ignora el yoga, Un hombre de yoga obtiene la paz eterna abandonando el fruto de la acción. El hombre que ignora el yoga, egoístamente apegado a los frutos de las acciones, permanece atado a ellas. Renunciando con la mente a todas las acciones, el morador del cuerpo, que es el dueño de sí mismo, descansa feliz en su ciudad de las 9 puertas, sin hacer ni obtener nada. El Señor no ha creado para el mundo, ni para el que actúa, ni para la acción. Tampoco ha conectado la acción con su fruto. Es la naturaleza la que está trabajando. El Señor no asume a través de Él mismo ni el vicio ni la virtud de nadie. Es la ignorancia la que enmascara el conocimiento y engaña a todas las criaturas. Pero para aquellos cuya ignorancia es destruida por el conocimiento de Atman, su conocimiento, como el sol, revela al Supremo. Aquellos cuyo intelecto está impregnado de Él, cuyo yo se ha convertido en uno con Él, que permanecen en Él y cuyo fin y objetivo es Él, aniquilan sus pecados con el conocimiento y van hacia donde ya no hay retorno. El hombre autorrealizado considera iguales a un brahmana instruido y humilde, a una vaca, a un elefante, a un perro e incluso a un devorador de perros. Quienes, habiendo conquistado el ciclo de nacimiento y muerte, el samsara,
en este mismo cuerpo, cuya mente está anclada en la igualdad, descansan en Brahman, porque el Brahman perfecto es igual para todos. Aquel cuyo entendimiento es seguro, que no está engañado, que conoce a Brahman y que descansa en Brahman, no estará contento obteniendo lo que es agradable, ni triste obteniendo lo que es desagradable. Quien se ha desligado de los contactos encuentra la felicidad en Atman. Habiendo alcanzado la unión con Brahman, disfruta de la felicidad eterna. Porque los placeres derivados de los contactos sensoriales no son más que fuentes de miseria. Tienen principio y final, oh Kaunteya, el sabio no se deleita en ellos. El hombre que puede, incluso aquí en la tierra, antes de ser liberado del cuerpo, resistir a la tentación del placer y de la ira, es un yogi, es feliz. Quien encuentra la felicidad solo en su interior, quien descansa solo en su interior, cuya luz es solo interior, ese yogi, habiéndose convertido en uno con la naturaleza, alcanza la unidad con Brahman. Alcanza la unidad con Brahman, el moksha, aquellos sabios cuyos pecados han sido aniquilados, cuyas dudas han sido resueltas, aquellos que se han dominado a sí mismos y que están absortos en el bienestar de todos los seres, liberados del deseo y de la ira, dueños de sí mismo. Los yogis que han realizado Atman encuentran en todos lados la unidad con Brahman. Tal yogi es siempre libre. Después de sellar los contactos sensoriales externos, se sienta con la mirada fija entre las cejas, respirando por las fosas nasales, expirando e inspirando igualmente, manteniendo controlados sus sentidos, su mente y su razón, liberándose del deseo, del miedo y de la ira, y determinado en alcanzar la libertad. Conociéndome como quien acepta el sacrificio y la austeridad, como el gran Señor de todos los mundos, como el amigo de toda la creación, así el yogi logra la paz. Así termina el 5º capítulo, titulado Yoga de la renuncia a la acción, Karma Sannyasa Yoga, en el diálogo entre el señor Krishna y Arjuna sobre la ciencia del yoga como parte del conocimiento de Brahman en el Upanishad llamado Bhagavad Gita.